Hola y bienvenidos a la comunidad de El Nuevo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión, dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. Soy Ana, y hoy, amigos míos, damos un salto cuántico. Hemos pasado de componentes pasivos a diodos que actúan como válvulas, pero todos ellos eran, en cierto modo, reactivos, respondían al flujo. Hoy vamos a conocer al director de orquesta, el componente que no solo responde, sino que manda. El invento que posiblemente más que ningún otro ha definido el siglo XX y ha hecho posible el XXI. Les presento al transistor de unión bipolar o BJT. Si el diodo fue la primera palabra que aprendimos en el lenguaje de los semiconductores, el transistor es la primera frase completa. Es el componente que nos permite hacer dos cosas que antes eran imposibles: amplificar una señal y actuar como un interruptor ultra rápido sin partes móviles. La amplificación y la conmutación son los dos pilares sobre los que se construye toda la electrónica moderna, desde un simple amplificador de audio hasta los miles de millones de interruptores que forman la CPU de un superordenador que entrena una red neuronal. Y todo empieza aquí. Estructuralmente, un transistor BJT es como un sándwich de material semiconductor. Donde el diodo era una unión de dos capas, una P y una N, el transistor tiene tres. Existen dos sabores, NPN y PNP. Nos centraremos en el NPN, que es el más común, pero el principio es el mismo para ambos. Imaginen dos trozos de material tipo N, ricos en electrones, y en medio una capa finísima, casi transparente, de material tipo P, rico en huecos. Este sándwich tiene tres terminales, tres puntos de conexión, uno en cada capa. Se llaman colector, base y emisor. El colector es la capa de entrada principal, el gran depósito de electrones. El emisor es la salida, por donde esos electrones abandonan el dispositivo. Y la base, esa capa delgadísima en el medio, es la clave de todo. Es el terminal de control. Aquí, nuestra vieja analogía del agua necesita una mejora. Imaginen una gran presa. El colector es el gigantesco embalse de agua que está detrás. El emisor es el río que sale por debajo. La base es la pequeña y delicada manivela que abre y cierra la compuerta. Y aquí está la genialidad del transistor. La fuerza que se necesita para girar esa pequeña manivela, la corriente de base, es minúscula en comparación con el torrente de agua masivo, la corriente de colector-emisor, que puede liberar. Una pequeña corriente en la base controla una corriente muchísimo mayor entre el colector y el emisor. Eso, en esencia, es la amplificación. Para que este dispositivo funcione, debemos polarizarlo, que no es más que aplicarle los voltajes de corriente continua correctos para ponerlo en el estado de trabajo que deseamos. Y un transistor BJT tiene tres posibles estados o regiones de trabajo, que definen su comportamiento. En primer lugar, tenemos la región de corte. Este es el estado apagado. En nuestra analogía, es cuando nadie toca la manivela de la compuerta. No aplicamos ninguna corriente a la base. Como resultado, la compuerta de la presa permanece herméticamente cerrada. Aunque hay una enorme presión de agua en el embalse, voltaje en el colector, no fluye agua hacia el río, no hay corriente de colector a emisor. El transistor actúa como un interruptor abierto, no hay conexión. Este es el cero lógico en el mundo digital. En segundo lugar, en el extremo opuesto, tenemos la región de saturación. Este es el estado completamente encendido. Ocurre cuando aplicamos una corriente suficiente a la base. Es como si girásemos la manivela de la compuerta con decisión hasta su tope máximo. La compuerta se abre de par en par y el agua fluye desde el embalse al río con una resistencia mínima. El transistor actúa como un interruptor cerrado, un cable casi perfecto. Este es el uno lógico. Finalmente, entre estos dos extremos, se encuentra la región más fascinante, la región activa. Aquí es donde el transistor se comporta como un amplificador. Es el estado en el que la compuerta de la presa no está ni completamente abierta ni completamente cerrada, sino en un punto intermedio. En esta región, la enorme corriente que fluye del colector al emisor es directamente proporcional a la pequeña corriente que estamos inyectando en la base. Si hacemos pequeños cambios en la corriente de base moviendo delicadamente la manivela, provocamos cambios enormes pero proporcionales en el flujo principal de agua. La relación entre la corriente grande de colector y la corriente pequeña de base se llama la ganancia de corriente o beta. Un beta típico puede ser de 100, lo que significa que por cada miliampere que metemos en la base, 100 miliamperios fluyen por el colector. Esto es lo que nos permite tomar una señal audio débil de un micrófono y amplificarla para que pueda mover los altavoces de un estadio. Ahora, aunque la región activa es el corazón de la electrónica analógica, son las regiones de corte y saturación lo que dieron origen a la revolución digital. La capacidad de un transistor para actuar como un interruptor perfecto, pasando de un estado abierto, corte, a uno cerrado, saturación, miles de millones de veces por segundo, es el fundamento de toda la computación. Veamos una aplicación práctica y fundamental,
el BJT como conmutador para controlar dispositivos de alta potencia. Imaginen que tenemos un microcontrolador, como el Brevo de un robot o un sistema domótico. Estos cerebros son muy inteligentes, pero muy débiles. Pueden generar señales lógicas de 5 voltios o 3.3 voltios, pero con una corriente minúscula, de apenas unos pocos miliamperes. Con esa corriente ni podemos encender un motor pequeño, ni activar un relay, que es un interruptor electromecánico para controlar cargas aún mayores, como las luces de una casa. Aquí es donde nuestro transistor se convierte en el músculo que obedece al cerebro. Conectamos el motor o la bobina del relé en serie con el colector del transistor. La base del transistor la conectamos a una de las salidas de nuestro microcontrolador a través de una resistencia para protegerlo. El funcionamiento es pura elegancia. Cuando el microcontrolador pone su salida en un nivel bajo, 0 voltios, no fluye corriente hacia la base. El transistor entra en la región de corte. Es un interruptor abierto. El motor o el relé están apagados. Pero cuando el microcontrolador pone su salida en un nivel alto, por ejemplo 5 voltios, una pequeña corriente calculada y limitada por la resistencia de base fluye hacia la base. Esta pequeña señal es suficiente para empujar al transistor a la región de saturación. El transistor se cierra como un interruptor, completando el circuito del motor. La gran corriente que necesita el motor ahora fluye desde la fuente de alimentación principal a través del transistor y hace funcionar el motor. El microcontrolador, con su débil señal, ha logrado controlar un dispositivo de alta potencia sin ningún esfuerzo. Ha sido el jinete que, con un pequeño tirón de las riendas, ha puesto en marcha un caballo de carreras. Un último detalle crucial de ingeniería. Cuando controlamos cargas inductivas como un relé o un motor, es absolutamente vital colocar un diodo en paralelo con ellas, pero en polarización inversa. Esto se llama diodo de flyback o de protección. ¿Por qué? Porque un motor o una bobina, al apagarse, su campo magnético colapsa y genera un pico de voltaje inverso de cientos o miles de voltios. Este pico podría destruir instantáneamente nuestro valioso transistor. El diodo de protección le da a esa peligrosa corriente un camino seguro para disiparse, protegiendo a nuestro interruptor electrónico. Es un ejemplo perfecto de cómo los componentes que ya hemos estudiado trabajan juntos para crear sistemas robustos. En resumen, hoy hemos conocido al verdadero protagonista de la electrónica activa. Hemos visto su estructura de sándwich, hemos entendido sus 3 regiones de trabajo: corte como un interruptor abierto, saturación como un interruptor cerrado y la región activa como un amplificador. Y lo más importante, hemos visto cómo su capacidad de conmutación nos permite usar señales de control débiles para manejar el mundo real de alta potencia. Dominar el transistor no es solo aprender sobre un componente más, es entender el mecanismo fundamental que da inteligencia y fuerza a toda la tecnología moderna.